Presentadora de televisión, madre emprendedora, Karina Sarmiento ha sido imagen de varias marcas comerciales. Pero pocos conocemos a la mujer detrás de estas caídas, miedos, procesos y sobre todo la fuerza que la hizo levantarse. Porque nadie nace siendo su mejor versión. Esto es Yo Soy. Gracias, Cari, por estar aquí, por acompañarnos y ser parte de este proceso también. Pau, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de poder acompañarlas y abierta totalmente para lo que se venga. Mi Cari Bella, ¿quién dice la gente que tú eres y quién eres tú realmente? Ay, ¿quién dice la gente que uno es? Ahora con redes sociales la gente puede decir lo que sea. Y la verdad, te soy muy honesta, antes era algo que me afectaba. Era algo que yo decía, ¿por qué dicen esto de mí si en realidad yo no soy? Pero con el paso del tiempo me doy cuenta que cuando una persona habla de la persona, más no de mí. Entonces, ahora sí es algo que tengo que decirte que me resbala al 100%. Me resbala al 100% lo que la gente comente. En redes sociales tengo la virtud de tener una comunidad maravillosa. Obviamente hay gente que siempre, de todo y que siempre... Y yo creo que la gente da de lo que tiene. Sí, por eso es lo que te digo. Tú dices, o sea, sí. Las personas hablan más de ellos al momento de escribir un comentario, porque claro, también es ocultarte bajo un celular, bajo una foto cualquiera, bajo... Y la gente es cruel, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, ahora yo te digo, no me afecta para nada. Y si tú me preguntas, ¿quién es Karina Sarmiento? Karina Sarmiento Dávila, porque soy orgullosa de mis dos apellidos, me encanta siempre mencionarlos. Soy una mujer feliz. Soy una mujer... positiva, que sí siempre trata de buscar ese lado, depende de las cosas que estén sucediendo, decir, a ver, esto no me voy a preguntar por qué me pasa, voy a preguntar para qué me pasa, para qué llega a mí esto, para hacerme crecer, sea algo mínimo o sea algo grande. Soy una mujer llorona. Soy una mujer llorona. Nos juegan las hormonas también. Nos juegan las hormonas. Soy una mujer sensible, soy una mujer que trabaja constantemente en la paciencia. Porque cuando Diosito repartió la paciencia, a mí me dijo, solo te doy 1%. Okay. Entonces, el trabajo para mí en la paciencia es diario, o sea, es constante. Y eso lo fuiste descubriendo, me imagino, poco a poco. Pero, Cari, antes hay una historia de Karina que la gente no conoce. Porque la gente ve el resultado, pero muy pocos conocen el proceso que tú has tenido que vivir para llegar donde hoy estás. Sí, definitivamente. ¿Cuál es esa historia que la gente no sabe de ti? A ver, lo he hablado muy pocas veces. En realidad, yo al terminar el cole, pues empecé a trabajar un poco en ciertas cosas porque siempre me gustó ser independiente. Entonces yo vendía unos productos, hacía de todo. Y llegué a ahorrar una cantidad de dinero porque yo quería irme a estudiar a México actuación. Era mi sueño. Yo decía, no, ya. Entonces ahorré la cantidad que necesitaba. Yo ya me despedí de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, de mi enamorado y les dije, ya, adiós, me tengo que ir, en mi futuro, yo sueño con esto. Y me quedé embarazada. Eso fue uno de los golpes más fuertes porque siempre, o no sé, Pau, pero... en la mayoría de casos, o tal vez antes, siempre nos decían, vas a tener un hijo, se te acabó la vida. O sea, hasta aquí llegaste, ya no tienes sueños, ya no tienes la posibilidad de soñar. Y ahora solo es a trabajar para mantener. Ya no tienes la posibilidad de nada más que de tener a tu hijo y vivir para tu hijo y no ser nada más que una madre. Entonces, eso se metió en mi cabeza y fue un golpe. ¿Qué edad tenías, Cari? 22 años. Ya. O sea, terminadita el colegio, sí, empezando la U. Sí, empezando la U. ¿Crees que este fue el momento más difícil de tu vida cuando hubo un cambio de planes, cuando ya tenías un presente y futuro y de repente sientes que se te estancó? ¿Cómo lo manejaste? Sí, uno de los momentos más duros de un quiebre, sí, porque la verdad creo que estamos acostumbrados como a
a tener el control. Entonces aquí me di cuenta que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces fue como que dije, no, o sea, Diosito, te pedí tanto, o sea, averigüé tanto, tenía ya, sí, yo ya había hecho como que el avance para poder entrar a una escuela que yo tanto quería y ya me dijeron, ya, listo, tienes que venir ya a lo presencial, como a una cita presencial, pero ya tenía aprobado más del 80% lo que yo necesitaba para poder estudiar. Y dije, ¿qué pasó? O sea, en serio, ¿a qué hora sucedió esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora entiendo el por qué estoy agradecida con Dios. Pero en ese momento, Cari, debes haber sentido que el mundo se te iba encima. Sí, totalmente. ¿Y ahora qué hago? Voy a ponerme a trabajar para mantener a mi hija, para ver si te casaste. O sea, ¿cómo fue todo este boom? Primero, fue muy... O sea, sí te voy a ser súper honesta y se me cruzaron pensamientos... tal vez que ahora digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Pero todo tiene un porqué, definitivamente. A mí Dios me habló ahí, me habló muy claro. O sea, no hubo un susurro, no, fue claro, fue de frente. Yo estaba yendo donde la ginecóloga y cuando, bueno, vi varias señales mientras iba a la ginecóloga. Yo tuve varias señales y cuando llegué donde la ginecóloga, me senté a esperar para que me atienda y había una pantalla, estaban transmitiendo, no sé, no me acuerdo, pero algo que se me grabó tanto es que el bebé le hablaba a la mamá. Wow. Entonces el bebé le decía, dame la oportunidad de nacer, porque te voy a hacer la mujer más feliz, te voy a dar alegrías. Entonces fue demasiado claro, ¿me entiendes? O sea, fue Dios diciéndome, a ver, piensa lo que vas y mira a hacer. que yo antes de esto, yo sí le había dicho a Dios. Yo le dije, Diosito, si me tengo que ir, permíteme que me vaya con toda la tranquilidad, que todo se me dé. Nunca pensé que iba a ser ese golpe, ¿no? Claro. Y Dios dijo, no te me vas. Señal, claro. Yo decía una señal, cualquier cosita, no sé, pero no algo tan grande. Pero cuando me habló de esa forma, yo dije, ya entendí, Diosito, ya sé, ok, yo ya entendí, voy a tenerla entre donde la ginecóloga. ¿Y tú ibas al ginecólogo a chequeo o habías pensado? No, me hice la prueba, porque estuve, o sea... Dudabas, todavía tenías negación, entonces. Más que dudaba fue... Ceci Calle era una muy buena, o sea, es una muy buena amiga mía y ella se quedó embarazada. Yo fui cuando ella dio a luz y cuando yo cogí al bebé, sentí una maternidad que yo nunca... Que no la conocías. No. Yo me volví. Y yo le dije, ay, no. ¿Qué me pasó? Dije, dentro de mí, ¿qué sentí? Y dije, ay, Dios mío, ¿será? Y ahí estabas. Ahí fui, compré una prueba en el centro comercial. Entré al baño del centro comercial porque ya no me aguantaba más, me hice y me salió positivo. Wow. Así que fue de verdad un golpe súper grande. Le dije al que era mi enamorado, que ahora es mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Pasa esto, estoy embarazada, pero siempre fui muy clara. Yo le dije, mira, no quiero que te cases porque te toca. Y aparte, yo le dije, tú sabes la mujer que yo soy. Yo no soy una mujer que se va a quedar en casa, yo no soy una mujer que te va a atender. Le dije, no, yo no voy a ser así, porque ni siquiera en mis planes estaba alguna vez en la vida ni casarme ni tener hijos. Yo quería ser una mujer soltera hasta que me muera. Tal vez sí, tener mi pareja, pero nunca pensaba en casarme y nunca en tener hijos. Pero como te digo, las cosas no son como uno quiere, sino como Dios quiere que sean para uno. Entonces aquí fue uno de esos quiebres que bastante fuertes en mi vida. Cari, pero también hay esos días con todo este trajín de que tu vida cambió, los planes cambiaron, el ver tu nueva vida y también ver el que tu cuerpo empezaba a cambiar. Nace tu hija, tienes la bendición de que el padre se hace cargo y decide formar una familia. Y hoy la gente te ve súper exitosa. Pero también creo, Cari, que debe haber habido un momento en toda esta etapa, en estos años de tu vida, en que sentiste que no dabas más. Muchísimos. O sea, como tú dices, la gente ya ve como lo que es ahora, ¿no? El resultado. Pero todo el proceso fue durísimo, desde aprender a ser mamá.
O sea, durísimo. Habían días que yo me sentaba, me acuerdo que me ponía así con las piernas dobladas y me amarraba las piernas y solo lloraba y decía, no puedo. O sea, de verdad, no puedo. ¿Cómo soy mamá? ¿Cómo le puedo cuidar? ¿Qué le puedo decir? No sé, tenía ciertos comportamientos, mi hija, que yo decía, no puedo más. O sea, de verdad. No nací para ser mamá. Sí, no nací para ser mamá. Y ahí me latigaba y me sentía súper culpable de cómo es posible que si hay mujeres que no tienen la posibilidad, que yo la tuve. Entonces, de verdad, es una, que sí, como se dice, la loca de la azotea también, que está aquí arriba, esa vocecita que te está dando duro y dando duro, y hablar con esa voz y llegar a una negociación con esa voz no es fácil, porque además una cosa te dices y acá en los pensamientos empiezas Exacto. a decirte otra y es como poner ese equilibrio, ¿no? Sí, es como cuando nos dicen, no sé, desde muy pequeñitas, como que el diablito y el angelito, es ese ego que está ahí, que nos da duro, que nos da duro. Yo no sé si es más a las mujeres que a los hombres o si es en general, pero a nosotras es muy duro, o sea, es muy Karen, duro. vemos siempre una mujer súper sonreída, súper alegre, pero esta mujer también llora. También se quiebra. Sí, muchísimo, muchísimo y en muchísimas etapas de mi vida. Muchas veces me ha pasado que quiero algo, que deseo conseguirlo con todo mi corazón, que he trabajado por ese algo y ese algo se fue al piso y simplemente no se dio y te quedas destrozada de verdad y vuelve y juega y te quedas con ese ego que te está hablando y te dice, no puedes, es que de verdad tú no puedes. A mí me hablaba muchísimo. Wow, o sea, eso es el autosabotaje, cuando las mujeres nos autosaboteamos o las personas en general. ¿Sabes qué? Cuando yo entré, de hecho, a RTS, que fue mi primer canal que me dieron la oportunidad y la posibilidad de entrar, yo tenía ese sabotaje hablándome, pero constantemente. Yo leía el prompter y cuando estaba leyendo el prompter me estaba diciendo, te vas a equivocar, no puedes, no puedes, no puedes. Y dentro de mí era una batalla súper grande porque era como decirle a esa voz, cállate, mientras estaba leyendo y mientras tenía que concentrarme. Y con el miedo a no equivocarte. Y con el miedo a no equivocarme y salía y bajaba y se acababa el programa y bajaba y repetía lo que querías botar la toalla, Cari, a ratos dijiste, no sirvo para esto, mejor me voy. Sí, claro. Sí, pero tuve un equipo maravilloso, o sea, tengo que agradecer y eso muchísimo. Es importantísimo lo que acabas de decir. Creo que es clave de quienes nos rodeamos. Uh-huh. En lo profesional, en lo personal, con amigos, sí. En la pareja. ¿Crees que eso también ha sido ese palo, ese lugar donde te has podido sostener en estos momentos en que decías, ya no quiero? Sí, muchísimas veces. Tuve un equipo súper lindo. Estaba, me acuerdo, Gaby Galárraga, estaba Roberto Álvarez, Patti Terán. Sí, creo que este era el equipo y era como, Cari, tranquila, o sea, relájate, estás empezando, es así, no te estreses, dale poco. El productor, y me acuerdo que me quería quitar el prompter y Patti le dijo, no le vas a quitar el prompter ahorita, ella está muy nerviosa, permite que ella empiece con prompter para que las cosas puedan fluir. Entonces, de verdad, sí, es un sostén súper, súper, súper grande. Y de ahí a mi pareja que siempre ha sido un apoyo impresionante. Yo me quise botar del canal cuando estaba embarazada por segunda vez. Esta segunda vez sí ya fue planeada. Un acuerdo. Mi esposo me dijo, quiero tener otro bebé. Yo le dije, no, yo no puedo. No puedo. Pero cambió en ti el tema de mamá, ¿o no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En que ya, ahora sí, bueno, quiero ser mamá, me ha gustado esto, tampoco. Okay. No, yo no quería un segundo. Yo dije, ya, tenemos la primera, ya tiene 7 años, ya salí bueno, tenía 6 años, dije, ya salí de claro, todo. Era volver a empezar. Entonces él me dijo, mi amor, es que yo sí quiero. Y yo dije, ay, Dios mío. Le dije, mira, tienes una semana. Literalmente le dije, mira, tienes una semana, mi amor. Si en esta semana me quedo embarazada es porque Dios quiere. Y Dios quiso, mira tú. Una semana. Y le dije, estoy embarazada. Y me dijo, no, mi amor, no. Le dije, sí, te juro, yo siento, porque en mis 2 embarazos. Y súper fértil, además. En mis 2 embarazos fue como sentir de una y el cambio en mi cuerpo fue inmediato. Entonces le dije, sí. Y en este embarazo, bueno, mis 2 embarazos fueron bastante fuertes, con estragos, unos cambios hormonales que ni siquiera yo me aguantaba. Mi esposo me aguantó ya porque me amaba, porque de verdad que súper fuertes. Y el segundo embarazo fue durísimo. Yo ya no podía más. Y yo le dije, me voy a botar.
ya, o sea, simplemente no puedo, no soporto que me peinen, no soporto que me maquillen, no quiero que nadie me tope, sí, no quiero que nadie me tope. Y él me dijo, mi amor, mira, esto solo son unos meses, tranquilízate, a ti te encanta lo que haces, no te botes porque te vas a arrepentir. Y me repetía todos los días, porque yo todos los días llegaba con la cantaleta. Voy a renunciar. Ya no puedo, ya no aguanto, no soporto. Pero sí, él fue también un pilar súper fuerte para que yo no deje, y agradezco a Dios haberle hecho caso y haber continuado en lo que tanto me gusta. Cari, pero más allá de este plano personal, también profesional, en lo personal también deben haber habido luchas internas antes de tu esposo, antes de formar esta familia, mamá, papá. Y cuando uno entra en un proceso de sanación ve todo. Uh-huh. O sea, a veces uno cree que va a sanar solo lo que le acaba de pasar, como en este caso era donde la vida se te movió, que era el haberte quedado embarazada. Y detrás, cuando empezaste este proceso, debes haber descubierto un montón de cosas detrás. Sí, total. Yo creo que a todos nos pasa, porque nadie tuvo una infancia perfecta. Yo ahora les digo a mis hijas como, a ver, yo estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera. Yo he trabajado mucho en mí para ser la mejor madre posible, pero seguramente tienen alguna herida. Y ahí sí ya está en su trabajo, así que vayan donde el psicólogo cuando les toque. No tengan miedo nunca a ir al psicólogo, no tengan miedo nunca a ir a terapia, porque seguramente algo tienen guardado. Y eso nos pasa a todos, Pau. O sea, yo creo que todos tenemos esas cosas que sí, que están ahí. ¿Cuál crees que ha sido tu herida, esa que te suena, que te sonó o te sonó antes de poder trabajarla? Es decir, mira, los seres humanos tenemos rechazo, y no necesariamente es un rechazo porque no hay papá o mamá, sino porque el papá trabaja mucho y casi no lo ves. Tenemos injusticia, humillación, abandono. Son heridas que nos ayudan y nos hacen crecer. Yo digo ayudan porque nos ayudan a resistir, después nos hacen resilientes, pero son heridas que nos mueven y que decimos, alerta, es una red flag en que dice, eso hay que trabajar y saber la raíz de la herida. Regresamos con eso después de esta pausa, vamos a conocer esa herida de Cari Sarmiento. ¡Fibra Max! Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17.50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Continuamos aquí en Yo Soy una Mejor Persona y nos acompaña este día Cari Sarmiento. Cari, hablábamos de estas heridas que cuando entramos en un proceso de sanación o queremos realmente decir, ya no quiero seguir así, necesito trabajarme, y comienzas a introspectar en ti, ya asoma esa salida, una herida que uno no sabía que existía y que la veías como una situación o circunstancia que te pasó en la vida, pero esa circunstancia se vuelve un trauma, una herida y algo. En mi caso, yo tenía un papá que tomaba mucho, era alcohólico y me amaba. Hasta ahora me ama y yo le amo a mi papi también un montón. Pero él nos decía, o sea, yo no entendía ese amor y dolor. Amor y dolor. Y decía, a ver, si tanto me ama, ¿por qué toma? Y después cuando me casé y no era tan el matrimonio feliz, que no existe, yo decía, bueno, así mismo es. El amor duele y el amor es parte de sentirnos amadas, pero cuando llegué a descubrir que el amor no duele y que cuando duele no es amor, claro. Yo dije, wow, y ahí empecé a trabajar en mí, bueno, y tuve un proceso precioso de perdón, de sanidad con mi papi para poder rehacer mi vida, que ese fue el anhelo de mi corazón. Entonces, ¿cuál fue esta herida, Cari, que te dijo alerta? A ver, nosotros somos 3 hermanas. Yo soy la del sándwich, yo soy la mitad. Mis hermanas tuvieron vitiligo desde que eran muy pequeñitas. Y siempre mi sentir fue como que mi mami, obviamente inconscientemente, porque yo sé que los padres no lo hacen con el afán de hacer daño a los hijos, para nada, pero yo sentía que mi mami tenía mucha protección hacia mi hermana menor y mi papi hacia mi hermana mayor. Entonces yo como que
me quedaba... ¿Y yo? Exacto, y yo. Muchas veces mi mami me dice como, no, hijita, es que no era así. Le digo, sí, o sea, yo sé, yo entiendo que tú nunca lo quisiste hacer como... desde el lado para hacerme daño, para nada, pero también entiendo la protección que tú tenías hacia mi hermana. El vitiligo en esa época ni siquiera era totalmente desconocido, o sea, no se hablaba casi nada del tema. Entonces mis papás se fueron a Cuba, recuerdo, con mis hermanas, buscaban por cualquier lado alternativas para mis hermanas. Entonces yo empecé a sentirme muy chiquita y a sentir que tenía que hacer algo para ser vista, que tenía que agradar siempre a la gente para decir, hey, aquí estoy, o sea, yo también, yo también existo. ¿Y eso te hacía miedo, te daba pena? Eso hacía que me dé miedo, o sea, así como una sensación de abandono también podría ser, y eso fue algo que sí, me acompañó durante muchos años, porque yo después, o sea, haciendo una retrospectiva de mi vida, yo siempre quería agradar. O sea, yo siempre, cuando estaba en el colegio, quería agradar, o sea, en la escuela quería agradar a mis compañeros para que ellos no me dejen, para que yo también estar dentro del grupo. Y fui creciendo y me doy cuenta que sí, que eso me acompañó durante muchísimas etapas en mi vida. Y cuando ya crecí, de verdad, y cuando ya fui grande, tengo 41 años y puedo decir que hace unos 7, 8 años atrás recién me di cuenta, gracias a mi hermana Carla, que ella decidió hacer un cambio súper grande en su vida, estudiar esto de reprogramación Reingeniería del pensamiento inconsciente. Y ahí cuando ella hablaba yo pensaba y decía, sí, o sea, eso me pasa y eso es algo que afecta mi vida, porque siempre quiero agradar a todo el mundo, así a mí me duela, así a mí no me guste, así yo me sienta incómoda. Entonces yo siempre quería, yo recuerdo ciertas cosas en el colegio, por ejemplo, que algo decía una profesora y yo veía como mis compañeros hacían y yo levantaba la mano solamente, o sea, con ese miedo y con ese susto, pero solamente para también formar parte y para poder encajar, que en esa época no entendía qué era lo que sucedía, tenía inseguridad, obviamente, y durante muchos años sucedió de esta forma. Me pasó mucho también que cuando yo me gradué del cole, bueno, nosotros nos tuvimos que ir a vivir a Colombia por unas cosas de mi papá, después regresamos nuevamente acá a Ecuador y yo dije, a ver, tengo que hacer algo porque no podía entrar a estudiar en esa época, exactamente no me acuerdo qué fue que pasó, ya entraron a clases, yo todavía no podía, una cosa así. Y dije, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar. Me aceptaron para trabajar con unos pequeñitos. Ahí una señora se acercó a mí para hacer un trabajo, para trabajar en un grupo de baile. Y me empecé a rodear de gente que se fijaba, o sea, que era, o sea, de modelos, de mujeres muy lindas, de cuerpos en los que yo me veía y me sentía más chiquita todavía. Más chiquita, y yo siempre decía, no, a ver, yo sí puedo, yo sola puedo, yo sola puedo. Te comenzaste a sobreexigir, ¿será? Sí, o sea, yo digo, yo no caí ni en bulimia ni en anorexia, porque Diosito me acompañó. Porque de verdad... El mundo en el que estabas en ese entonces. En el que estaba, en ese entonces, que dentro de todo fue una de las épocas más hermosas de mi vida, porque tuve la posibilidad de pertenecer a un grupo de baile que se llamaba Bisú, y nosotros abríamos eventos como Miss Universo, Miss Ecuador, Reina de Quito, Reina de Cuenca, viajábamos, trabajábamos, salía del país, viajábamos a muchas ciudades. Fue increíble, pero dentro de eso estaba mi inseguridad. Estaba esa inseguridad. Y le echamos la culpa siempre a alguien. Exacto, total. Porque, ¿sabes? En esa época ni siquiera era como, trabajemos en esto. Ahora hay esta posibilidad de decir, como tú dices, miren, hay red flag, tenemos posibilidad de verlo en redes sociales. Es que era mal visto ir al psicólogo. Total, si vas al psicólogo, estás loco. Estás loco. Entonces yo hoy sí les digo,
vaya, como Sí. tú les dices a tus hijas, es lo mejor que podemos hacer. Claro que hay que ver qué tipo de especialista es, Sí, que sea total. profesional, formado, pero es tan necesario porque imagínate, a ti te seguían saliendo esos miedos Sí, total. que vino ya de una infancia, después de aquí cuando ahora había una sobreexigencia de física y también de un tema profesional. Y Cari, ¿qué hacías ahí cuando terrible. ya no jalabas? Lloraba muchas veces, lloraba sola en mi cama. Me sentía terrible porque volvía mi ego a hablarme y a decirme que no sirvo, que yo no bailo igual que la otra, que yo no me veo igual que la otra, que yo no estoy en posibilidades, que yo no puedo, que yo no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar. Y también tuve un equipo de trabajo maravilloso. Dios me ha bendecido tanto en eso. Tuve un jefe, Nelson Parra era el dueño de, que era el coreógrafo de Las Kiruba, cuando fue hace muchísimo tiempo, él formó el grupo. Y de verdad que fue una persona que llegó a mi vida a hacerme dar cuenta de que sí, de que yo puedo alcanzar. Siempre que yo decía, no, es que no puedo, no digas eso. Y dices, que es no la puedo. fuerza de los pensamientos. Exacto. que es tan poderoso. Exacto. Te pueden levantar o te pueden hundir. Él siempre me decía, no digas no puedo, no digas no puedo. Entonces yo decía, es que Nelson, no puedo, no digas no puedo, di que sí puedes. ¿Y qué fue lo que hizo, Karen, que tú dijiste, me decías que hace 7 años, gracias a la vida de tu ñaña, que yo también hice medio lo mismo con mi mami y mi papi, así, a ver, aquí hay estos, confrontar, mirar donde hubo un dolor y no lanzarle tierra, sino decir, aquí está, lo sacamos, lo limpiamos para sanar. Sí. Y eso te ayudó tu ñaña, fue maravilloso. Sí, eso fue maravilloso porque mi ñaña decidió, como te digo, estudiar en esto y empezó a hablar, y nuestras reuniones y en la mesa eran totalmente diferentes porque mi ñaña ya ponía este tema en el que yo empezaba a examinarme por dentro y yo decía, esto me pasa, esto siento, y empezaba a averiguar mucho, a leer mucho, a escuchar muchísimo y decía, sí, es esto es lo que yo tengo atrapado y por esto me pasa tal cosa y por esto siento tal cosa y con mi pareja por esto sucede, o sea, esto es lo que me está saboteando al 100% y decidí, sí, trabajarlo, y no te digo que al 100% sea eliminado, porque hay veces que sí existe y que llega a mí, pero ya lo tengo identificado, que ahí ya las cosas cambian, porque claro, tengo identificado y digo, no, a ver, párale, inhala, exhala, esto no va por este lado, esto va por el otro lado, vamos, pero ha sido un trabajo, Pau. Es un trabajo, yo le digo dolorosamente hermoso. Sí, definitivamente, dolorosamente hermoso porque sacas a relucir cosas que tal vez, como tú dices, le pusiste tierrita y cuando eras chiquita le pusiste tierra, le tapaste y le dejaste ahí sin moverse. Entonces el momento de volver a acabar y el momento de sentir y yo decía, no le quiero echar la culpa a mi mami, yo no le quiero echar la culpa a mi papi, pero es algo que tengo que trabajar. Y que tengo que hablarlo, porque a veces no es la culpa y la gente a veces cree, y no, perdón, mi Cari, que es como que entra a, no quiero sanar porque no quiero hacerle sentir mal a mamá o no le quiero sentir mal a papá. Pero cuando tú hablas desde el yo y no desde el tú me hiciste, sino yo sentí esto, yo sé que no fue tu intención, pero yo sentí, entra el momento de la reconciliación, en el que hay un abrazo en el que no me di cuenta, perdón si te hice doler. Y ya eso nos ayuda a soltar esa piedra que seguimos cargando, porque mientras no sanemos, siempre va a haber una niña o un niño que porque cualquier momento, cualquier situación va a ser como un detonante para que reaccione ese niño o esa niña herida, que no la hemos trabajado. Y yo creo que es tan importante mirarte, si algo de esto les ha sonado, alguna de estas heridas que hemos hablado, a ti te generó un ruido, ahí es donde debemos trabajar. Y no tapar, sino ir y buscar esa ayuda, no para buscar culpables, sino para liberarte. Sí, y no hay nada más delicioso en la vida que liberarte. Poder estar tranquila, como tú lo dices, Pau, es algo que hay que trabajar y yo creo que nunca termina. Entonces es como que no te digo ahorita, yo ya estoy perfecta y ya. No, porque a veces llega, porque a veces se detona, entonces nunca termina. Este es un trabajo para toda la vida. Mientras estemos en esta tierra, total.
Dios seguirá haciendo el proceso en cada una de nosotros. Sí. Cari, quiero que completes esta frase. Yo voy diciendo y tú lo dices con una palabra o con una frase como te sientas más cómoda. Hoy yo soy una mujer más libre. Antes yo era Antes yo era prejuiciosa. Estoy aprendiendo a Vivir más ligera. Me perdono Porque los errores que cometí no fueron con el fin de hacer daño a nadie, solamente por, no sé, tal vez no saber qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, y ahora me perdono. Hay cosas que son súper difíciles. En mi vida sucedió algo que me marcó muchísimo y que fue tan difícil poder perdonarme. Y te juro que yo tenía la voz de Dios diciéndome: yo ya te perdoné. Si tú no te perdonas, eres tú la que no va a estar bien. Y volvía y me decía y me repetía hasta que un día dije: ya, Karina, o sea, en serio, perdónate, ya pasó. De verdad, ya suéltalo. ¿Nos puedes contar rapidito qué fue? Es muy difícil, es demasiado íntimo como para poder contarle, pero yo juzgué mucho algo. Y es tan claro cuando te dicen: no escupas al cielo porque te cae. Me pasó, tal cual. Escupí y me cayó de una forma muy dolorosa, muy dura, que fue una época en mi vida que me marcó tanto. Pero ahora que yo ya me perdoné, porque de verdad ya me perdoné, que me costó, sin mentirte, Pau, un reproche interno de unos 2-3 años, que fue mucho tiempo. Es un martirio. Martirio. Y cuando me perdoné dije: ay, soy libre, de verdad, soy libre. Gracias, Dios, gracias, porque ya dejo de latigarme, dejo de juzgarme, dejo de criticarme tanto. Y por otro lado, me enseñó a no juzgar. Es que mira, yo digo, la palabra de Dios es tan sabia que dice: perdona. O sea, si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a otros también lo que nos han hecho. Y parte de ese perdón es entrar y ahora sí ya no juzgo, porque nadie sabe hasta que no nos pasa. Cuando nos pasa dijimos: exacto. Y creo que eso es lo más lindo, Cari, aprender a perdonar al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Definitivamente. Entonces uno dice: si yo no perdono, ¿cómo espero perdonarme? Eso fue una ¿Crees que fue una lección de vida maravillosa? Dios mío, una lección de vida increíble. Y de verdad que yo no juzgo. Y a veces que algo de mí quiere salir por ahí, salir a juzgar, digo: no, Karina, no, tú más que nadie sabes que no juzgues. No juzgues. Tú no estás en sus zapatos, tú no sabes lo que está pasando esa persona, tú no conoces su realidad, tú estás viendo solo lo de afuera. Así que cállate. Y me callo y no hago. Ya no hablas. Juzgo. Gracias a todo lo vivido, hoy puedo vivir intensamente. Muchas gracias, mi Cari. ¿Qué le dirías a esa Karina que tuvo que salir adelante y que hay muchas quizás Karinas ahora que te están mirando? ¿Qué les dirías? ¿Qué le diría a mi Karina más pequeña desde mi Karina de 40 años? Y que pensó que no iba a salir, que ya quería botar la toalla, que quería renunciar. ¿Qué le dirías? Le diría: lo lograste. Date tiempo, date una pausa, respira, cree en ti, ámate, confía en ti. Lo vas a conseguir. Si de verdad lo quieres, si de verdad lo sueñas, lo vas a conseguir. Es cuestión de tiempo. Estamos tan acostumbrados o queremos que las cosas sucedan siempre tan rápido, como dice mi ñaña, un efecto microondas, de que metemos y en 30 segundos el plato está caliente y queremos que las cosas funcionen así. Y las cosas no funcionan así. La vida es una montaña rusa. A veces la vemos desde arriba y a veces estamos abajo viendo lo que queremos que suceda. Entonces yo creo que date tiempo que las cosas van a fluir. Y también, si no es para ti, no es. O sea, si esto, por más que tú quieras, por más que tú lo hayas trabajado, si esto no es para ti, simplemente no lo es. No sientas que te están castigando, no sientas que la vida te castiga, no sientas que Dios te castiga, porque las cosas no son así. Es simplemente que eso
no es para ti. Gracias, Cari. Creo que es súper importante lo que dices, amarnos. Empieza desde yo para poder extender. Y bueno, hoy conocimos no solo a esta hermosa y guapísima mujer, sino también a esta persona que se convirtió en su mejor versión. Porque cuando te atreves a sanar y a enfrentar tu historia y a pasar sobre todo el proceso, es cuando puedes decir, he crecido y estoy lista para servir y ayudar a otros. Gracias. Este ha sido un programa más de Yo Soy una Mejor Persona. Un beso para todos. Les despido, Paula Chiriboga, y gracias, mi Cari. Muchísimas gracias, Pau. Un espacio maravilloso. Te felicito y te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Como hablábamos hace un momento, cuando las cosas tienen propósito, funcionan de mejor manera y esto tiene un gran propósito. Así que éxitos al 100%, que puedas disfrutar de todo lo que estás haciendo ahora y que puedas sembrar esta semillita en todas las personas, hombres y mujeres que nos están viendo y que tal vez estén atravesando por circunstancias en las que crees que no vas a salir nunca. Cuando más oscura se está poniendo la noche es cuando va a amanecer. Así que vámonos con esto. Cari, espero tenerte no solo ahora, sino en una próxima Claro edición que sí, también. con muchísimo. Gracias a todos.